7:10 de la tarde en la República Argentina. Ahora sí, sobrevivió a Fútbol o Muerte y acá está Martín Coan. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias. Gracias por venir, Martín. Por favor. Escritor. Bueno, vine a Fútbol o Muerte. Viniste a Fútbol o Muerte y Me quedé porque me quedé. te robamos un rato. Te choreamos. Siempre vestido con la marca de las 3 tiras, por supuesto. Me gusta. Esto es siempre, ¿no? Sí, creo que ya no tengo nada. Bueno, tengo algunas Nike de cuando Boca tenía Nike, Ajá. pero ahora ya no hace falta. Bien. Bueno, primero quiero preguntarte cómo viviste el día de ayer, el 24 de marzo. Bueno, mezcla de sensaciones. Por un lado, una sensación fuerte, intensa, grata, de no todo está tan perdido. Parezco Fito Páez, y no vengo a ofrecer mi corazón, pero la verdad es que hubo algo muy intenso, porque también uno puede pensar, creo que lo comentaban antes, el fenómeno de la llegada de Milei a la jefatura de Estado, que es el cargo que ocupa, tiene que ver con muchísimos factores, por supuesto, y hay una dimensión donde el padecimiento de mucha gente y la angustia y el malestar prolongado de mucha gente, comprensiblemente, yo no diría justificadamente porque creo que es un error, pero comprensiblemente se busca un cambio por donde sea y dice, bueno, veamos a ver qué pasa. Pero profundizando eso, raspando detrás de eso, no necesariamente se compra, entre comillas, todo el pack de reivindicación de la dictadura, de ataque a la educación pública, de liquidar el cine argentino, de liquidar. No necesariamente viene el paquete completo. Puede haber una esperanza, una combinación de esperanza y desesperación. Veamos qué pasa con que por lo menos es distinto. Lo que pasa, para mí no alienta ninguna esperanza, pero uno entiende esa reacción. Pero verificar que esa acción no involucra, digamos, el paquete ideológico entero, me parece que es algo que podemos empezar a pensar razonablemente y que hay algo sedimentado en la sociedad argentina y en relación a la memoria y en relación a lo que pasó en aquellos años que no se ha perdido del todo, Puede haber retrocesos, como en tantas cosas, hay avances, retrocesos, flujos y reflujos, pero para mí tuvo algo de reparador, tanta gente en la calle, para dejar en claro qué significa el 24 de marzo en la Argentina y cuál es la respuesta que damos socialmente a lo que el 24 de marzo significa, fue muy reparador. A la noche vi el video emitido por el gobierno y el Estado Nacional y bueno, me produjo una combinación, en parte de fastidio, pero el fastidio busqué premeditadamente mitigarlo porque advertí, y es fácil advertir, que el fastidio era lo que buscaban. Claro. No es una intervención, sí, pero digamos, hay un punto en que lo que buscan es irritarnos, porque tenemos un antecedente relativamente cercano. Supongamos que alguien considera que efectivamente el Salón de las Mujeres no debía estar más en la Casa de Gobierno. Supongamos que alguien considera que no, que era mejor o conveniente o necesario reemplazarlo. Supongamos. La decisión de que eso se haga el 8 de marzo, ¿a qué responde? Para molestar. Claro. Para molestar, para irritar, para fastidiar, para dañar. Entonces, en el punto en que uno dice, acá no hay exactamente un debate sobre el 76, la lucha armada, o no hay solamente eso, hay ante todo una disposición, pues por algo lo emiten un 24 de marzo. Hay ganas de molestarnos, hay ganas de irritarnos. Entonces eso me ayudó a mitigar la irritación, porque dije, no caer en la trampa. No caigo en esa trampa, que es tan obvia al mismo tiempo, es tan obvia, no es un palito, es un palo enorme, si pisalo, no lo voy a pisar. Con lo cual lo que me quedó es más que nada la vergüenza que me da que lo que aparece ahí y que un gobierno argentino, más allá del signo que tenga o que tiene, puede haber emitido algo tan rudimentario, tan falso, tan torpe, tan mezquino. Sí. Pero no sentís que es también tribunero, digo yo, lo del 8M, sin lugar a dudas fue una provocación, sin lugar a dudas fue una provocación, pero además de irritar a quien consideran haber enfrente, ¿no sentís que también representa un montón de gente? No, el país no es 56, 44%, eso fue un balotaje, nada que ver, pero no hay muchísimos argentinos y argentinas que sí se sienten representados por el video de las 12 de la noche y por lo de dar de baja el Salón de la Mujer el 8M. Sí, pero seguramente sí. Hay que ver cuántos. O sea, ese 56 no es 56, es balotaje. Y del 30 original, del 30 suyo, digamos, que además es suyo de él, porque cuando él procuró transferir la adhesión electoral a otros,
en elecciones, por eso la situación que tiene la legislatura. No logró transferir nada. Su ideario, su ideología, porque si es por entera, no digo que eso no esté, pero si es por completa y entera adhesión ideológica, la figura en la que el líder, porque claramente responde a la lógica del populismo. Por eso es tan deprimente también y resulta tan desleal ver a tantos republicanos que nos seleccionaron con las reglas y con el cuidado de la república y se trepan al primer populismo que pasa con tal de que no sea el populismo del peronismo. Entonces no eran republicanos, eran antiperonistas. No eran antipopulistas, eran antiperonistas. Y si hay un populismo que le permite que no haya peronismo, van con el populismo. Porque Milei responde al populismo y una de las características propias del populismo es la figura de un líder que además, insisto, claramente no logró transferir las convicciones ideológicas, porque si no, aquel a que él indicaba como candidatos suyos en tal provincia, en tal provincia, en tal provincia, hubiesen sumado más del 3, 4, 7, 3% que sumaban. Hay algo que tiene que ver con la figura de él mismo, del propio Milei, con lo cual también en ese 30% hay que ver cuánto hay de la fascinación con su estilo rupturista de liderazgo, cuánto yo tiendo a hacer hincapié en eso, de una reacción ante un estado de mortificación sostenida que viene durando mucho tiempo y de malestar y de pasarla mal sostenidamente y me parece que uno puede entender, digo, no es que las cosas pasan por lo que uno entiende o no entiende, pero ya que estoy hablando yo, uno puede entender a alguien que dice, bueno, a ver, probemos esto. En ese a ver, probemos esto, incluso con lo que puede lucir más disparatado, que es casi todo, o todo, en Milei, que eso pueda tener el atractivo de, bueno, veamos para dónde va. Explote Pero todo. como si fuera algo de todo. espectáculos igual, y no que se jugaran tantas cosas de día a día. Tiene mucho de eso, por lo tanto, hay mucho de eso y al mismo tiempo el tranco de eso es corto, porque también con esa lógica, ¿cuánto tiempo más van a poder sostener que la inflación está bajando? Claro. Sí, estaba, como comentaban ustedes hace un rato. Bueno, sí, respecto de llevar de 40 a 20, está bajando del 40 al que lo llevaste. Si recibís 44% de pobreza y en 2 meses lo llevas a 60, cuando vayas de 60 a 58, si eso ocurriese, que nada indica que vaya a ocurrir, no estás bajando la pobreza. Entonces, estos trucos entre retóricos y aritméticos, la idea de que íbamos hacia una inflación del 70.000 millones%, que es algo que dice él, y que por lo tanto él la frenó y nos dejó solamente con un 40%. ¿Cuánto tiempo funciona? ¿Cuánto tiempo puede funcionar? Que, como se dice habitualmente y es razonable, vas al supermercado, las cosas valen el doble, pero valen el doble, no 70.000 millones de veces más. Solamente 40% más, pero para el 40% más tampoco te alcanza. Estoy hablando de la gente a la que realmente no le alcanza. Como esa gente ya la venía pasando muy mal, y ha habido un descuido, ha habido una desconsideración, ha habido una subestimación de lo mal que la gente le estaba pasando, ha habido una falta de respuestas. Bueno, esta especie de gesto de a ver qué pasa con esto, que no sabemos qué es, bueno, ahora vamos sabiendo qué es. Yendo a la pregunta concreta, ¿cuánto de esa adhesión contenía estrictamente esta mirada tan reaccionaria, que está clara en Villarruel, de reivindicación del terrorismo de Estado? ¿Cuánto Está de ese clara y tema? no es sorpresiva porque ya sabíamos lo que pensaba. Pero toda muchos la vida. decían, no van a hacer todo lo que dicen, no se puede. No van a sacar a la televisión pública, no van a instalar ese tema nuevo. No se puede. Lo cual da como resultado, como hipótesis de lectura de aquel resultado electoral, una situación desconcertante, que es lo voto para que no haga lo que prometió. O sea, una situación que invierte por completo las escenas políticas habituales, que es, me promete el salariazo, No me cumple. lo o me voto, cumple. lo Sí. voto porque quiero el salariazo, no lo cumplió, me defraudó, Sí. prometió en falso. La idea de me promete pero no va a cumplir, entonces lo voto porque no le creo, está más cerca de Lewis Carroll y los muchachos de Fútbol Muerte se desconcertarían, pero está más cerca de los disparates de Alicia detrás del espejo que de una lógica política, que es, me decís la verdad, pero yo creo que es mentira, y como creo que es mentira, te voto, porque sé que me estás mintiendo y que lo que me... Sí, ahí se ven las Sí, ganas sí, de sí. sacar a los que estaban en realidad.
Total. me Que no parece, son incomprensibles. Por supuesto que no. Que para no nada. son incomprensibles. Para nada. Ahora, Perdón, y te estás encontrando con uno que te dice, che, yo te dije toda la verdad, ¿eh? Yo Claro. dije que lo iba a hacer y lo estoy haciendo. primera vez. Otros te defraudaron, sí, yo te avisé. es que sí, hay una parte que no. Bueno, no, está Hay bien. una parte que sí, se mueve también en eso, porque el modo que después empezaron a redefinir qué entendían por casta. Sí, nada, No, claro. cualquier Porque cosa. el Sí, gesto sí. populista de Quedaron poner tres. el líder y el enemigo llama casta y después hay que especificar de quién hablábamos exactamente. Bueno, todo eso se va viendo. Ahora, ¿cuánto de esa adhesión electoral, circunscripta a la figura personal de él, porque insisto, no transfirió esa adhesión, no logró transferir esa adhesión ideológica? Yo no diría en principio que hay un 30% de argentinos que creen que el 24 de marzo del 76 estuvo bien y era necesario dar un golpe de Estado. En tanto que el video emitido desde el Estado Nacional a través del gobierno, emitido ayer, lleva a ese punto, raramente o no. De lo que no se habla en ese video es lo que ocurrió en la Argentina durante la dictadura militar. No Se habla llega, de situaciones no llega, previas, no, Claro. habla de antes Sí. y después, porque después ajustan rencores con el kirchnerismo. No hablan de lo que... No, Ni no hacen menciona ningún- la palabra dictadura. No se menciona porque no hablan de eso, excepto para llegar al borde de un estado de cosas que yo diría no hay que interpretar demasiado. Es un video destinado Claro. a la justificación del golpe. Como ya sabemos lo que sucedió, lo que sucedió en la Argentina durante la dictadura militar, Y lo sabe el mundo. y lo sabe el mundo, quiero creer que no hay un 30% de argentinos que adhieren a la idea expresada por ese video de que el golpe era necesario y estuvo bien. Hubo quienes lo pensaron y lo sintieron el mismo 24 de marzo de 1976. No sabían lo que se venía, pero ya sí sabemos lo que se vino. Hay un porcentaje que sí, que siempre existió. No creo que sea del 30%. No creo y quiero creer que no es del 30%, de ese Acá- 30% que lo votó. Pero después hay un reducto de gente. Digamos, a la misa de Famus había gente que iba. Y a la misa en la iglesia de Cabildo y Jorge Newbery, yo vivía cerca, cuando Videla iba, había gente que iba. Sí, hay gente que adhiere a eso. No creo que sea el 30% que adhirió a Milei. Me parece que esa adhesión, la del 30%, tiene que ver con esa combinación particular el tipo de esperanza que brota de la desesperación, no esperanza. Claro. No la secuencia esperanza. La esperanza que brota de un desesperado. Cualquier cosa parecida a un salvavidas me Es sirve. que, y bueno, y es que yo no conozco ese estado, pese a todo lo que dije antes de De la docencia, de la claro. docencia, ganamos mal, está mal pago. Ujú. La amenaza de Milei contra la educación pública es fuerte, estamos muy preocupados, en serio, pero en serio sabemos cuál es la gente que la está pasando realmente muy mal y no... Es decir, ¿cómo podría uno calibrar, medir y mucho menos juzgar el tipo de reacción que tiene alguien que Está necesita desesperado, respuestas claro. y no se la dan durante mucho tiempo? Martín, acá hay un tuit que escribió ayer María Victoria Barata, que es historiadora y es docente. La leo en Twitter. Ah, muy bien. Decía, por tener miedo a reconocer las víctimas de la guerrilla y por hacer de la causa de los derechos humanos una cuestión partidaria, llegamos a Milei presidente poniendo este spot impresentable. ¿Te parece interesante? ¿Coincidís? Coincido en parte como me suele pasar Sí. al leerla, porque por ejemplo yo que soy docente, apoyo muy fuertemente y apoyé muy fuertemente el restablecimiento de las clases presenciales lo antes que se pudiera, pero lo antes que se pudiera, digo porque es un tema que Barata También. sigue mucho y por eso la leí con mucho interés. Pero había una serie de cuestiones ahí por resolver y para mi manera de ver, adhería a su ansiedad de regreso a las aulas y para mi manera de ver se salteaba algunos de los pasos necesarios para que ese regreso a las aulas fuera realmente posible en el país que tenemos. Por ejemplo, primero, no hemos tenido la cuarentena más larga del mundo, parece que hay varios países convencidos de que tuvieron la cuarentena más larga del mundo. Pero en fue país- larga la nuestra. ¿Eh? No sé si la más larga, pero fue larga la nuestra. Fue larga en algunos comparación, aspectos. fue en larga. algunos aspectos sí. Yo me fui de vacaciones con contratiempos, había que llenar unos formularios. No, y hubo un clima feo. Nos fuimos Pará. de vacaciones. Ah, el encierro Martín, creo que No fue estuvimos largo. un año encerrados. No, pero más No, allá no. de eso, hubo un clima feo al principio contra los que, no sé, contra el surfer, ¿te acordás? Yo creo que el punto... contra la señora que sí, salió a tomar sol, una exacto. señora grande. No, y el cumpleaños fatídico. Claro, esa También. foto.
que es También, efectivamente horrible. un punto de quiebre. Y que hubo algunos casos de represión policial muy feos también. Los casos, Sí. yo ahí le di la bienvenida a unas cuantas personas que parecen haberse enterado. Habiendo existido episodios horribles y oscurísimos como el caso Bulacio, hay personas que se enteraron recién en el 2020 de los abusos policiales. O se sensibilizaron recién en el año 2020 de lo que te puede pasar con la policía. Claro, pero, Porque casos de pero no hay abusos que, policiales hubo es cierto, muchísimos pero siempre. no hay que ser como ellos entonces. No. Sí. Por supuesto. Ahora quiero decir, por eso digo, les di la bienvenida. Se suman ahora Bien. sí al repudio por los abusos policiales, porque la verdad que esto hasta ahora nunca los había visto. Claro, no tiene que cambiar indignarse con la esto. actitud contra los abusos por quien los hace. Pero Para no. nada. Entonces, ahora, volviendo al tema clases, igual no me olvido del Sí. tweet, fui un poco, pero cuando me voy, en general vuelvo, porque me encontré conversando, bueno, en tal país se volvió a los tantos meses, igual con un detalle, ¿no? Que cuando se volvía a clases en julio, agosto, en países del primer mundo, era verano. Claro. No ahí ojo con la Tierra es redonda, que mayormente, por lo tanto, ojo que una cosa es volver cuando hace calor, con un caso como el de un problema con el del coronavirus, otra cosa es volver en invierno. Pero Y acá cuando se empezó a cerrar también era marzo y se estaba viendo lo que pasaba en Europa en el invierno Sí. y esas exageraciones al principio cuando no se Sí. sabía qué era. Hoy con el diario del sábado a la tarde podemos decir que estaban mal, pero en ese Exacto, momento exacto. solo Entonces, se veía Europa en el frío. Yo, digamos, también, yo entiendo, fue muy angustiante no saber. Claro. Fue muy angustiante que la ciencia no supiera. Porque para los que tenemos una formación racionalista no sabemos, y la ciencia sabemos que se puede equivocar o que puede ser tentativa, pero la ciencia en estado de desconcierto, hubo que afrontar eso. Y a veces me parece que hay como un gesto retroactivo. Hay una anécdota que no me acuerdo quién la contó, era un técnico de fútbol. Bajan de un vuelo, técnico de plantel, y el vuelo arriba se mueve tremendamente, tormenta, y bueno, cada uno, sobre todo el técnico que supone que tiene como liderazgo, parece que puso en escena un pánico poco decoroso. En fin, aterrizan, todo está muy bien, están parados esperando que salgan los bolsos donde se retira el equipaje, y el técnico, sin mirar a nadie en particular, dice: lo que pasó arriba queda arriba, ¿eh? No, Ya está. Y bueno, ¿cómo resuelve uno, cómo elabora uno el miedo que tuvo? Y a veces creo que algo de eso hay, ¿eh? Nos metieron miedo, no era para tanto, pasamos miedo porque no sabíamos. Claro. ¿Hubo incentivación del miedo? Sí. Hubo ciertas inflexiones de una campaña para no concientizar, sino hubo Y corrimientos hubo señalamiento a discutibles. veces contra el que pensaba algo distinto también. Sí, todo eso pasó. Sí. Y es muy cierto. Ahora, en la vuelta a clases, por la que yo he bregado, también preguntaba, ¿y en Europa cómo resolvieron el problema de no sobrecargar el transporte público con el docente taxi? No, bueno, que ahí no hay docente taxi. No tienen 4 trabajos Claro. en 4 escuelas distintas y no van en transporte público. O tienen su auto, o trabajan en una sola escuela, o trabajan en proximidad. Yo le preguntaba a propósito en el sentido de, conociendo la realidad del trabajo, yo decía al revés, no, volvamos a clase, resolvamos el problema del docente taxi, así podemos volver a clase. Resolvamos el problema de la infraestructura y de las instalaciones. Yo discutí mucho en la facultad donde trabajo porque efectivamente demoramos, Claro. yo no demoré. no había Se- ventilación cruzada, no había... Ventilación cruzada, la caca de paloma, se secó, no se abren las ventanas, porque tenemos palomas adentro y cagan. Entonces yo decía, hay que volver a clase, porque pienso eso, hay que volver a clase, resolvamos lo de las palomas, resolvamos lo de las ventanas, resolvamos lo de los baños. El lavado permanente de manos en un baño donde nunca hubo toalla de ningún tipo, ni de tela, ni de papel, ni de ninguna clase. ¿Cómo hacemos con el lavado permanente de manos? Además no hay agua caliente. Entonces yo decía, sí, volvamos a clase. Qué gran ocasión. Para mí que estoy efectivamente convencido de que nada reemplaza al aula. Y ansioso por el regreso a las aulas, decía, qué gran ocasión para por lo menos desplegar los problemas fuertes que tenemos en el sistema educativo argentino, que habría una buena ocasión por lo menos para plantear su solución necesaria o posible para que podamos volver a clase. Ahí se empieza a tener algunas diferencias. Con respecto al tuit, si lo lees otra vez yo te lo agradezco. Es buenísimo esto. Dice María Victoria Barata, docente, historiadora, por tener miedo a reconocer a las víctimas de la guerrilla y por hacer de la causa de los derechos humanos una cuestión partidaria, llegamos a Milei, presidente, poniendo ese spot impresentable que parece justificar los horrores de la dictadura. Comparto en parte, como me pasa con ella,
comparto en parte, el video es una vergüenza. Es una vergüenza. Y eso consta ya, es un hecho, es una declaración de Estado. Es una posición tomada por el Estado. Yo no sé, qué vergüenza, es una vergüenza. Por el nivel, no ya por la ideología que expresa, por la chatura, la pobreza, lo magro que es en su elaboración, por las mentiras que dice, etcétera. Yo creo que hay algo ahí, me ha tocado discutirlo más de una vez, que es que también los antikirchneristas ratificaron el modo en que la identificación plena derechos humanos kirchnerismo. La ratificaron. Claro. La confirmaron, le creyeron, por así decirlo. Le creyeron más que los propios kirchneristas. Como que es de ellos. Es de ellos. Entonces se hacía muy difícil para mí, que nunca he sido kirchnerista, ni lo soy. Muchas veces se me ha hecho muy difícil discutir este campo de cuestiones porque no había manera, o en muchos casos, no estoy exagerando, pero no estoy exagerando tanto, de tomar posición al respecto y que no se identificara, pero no que el kirchnerista identificara estas causas con el kirchnerismo. Los antikirchneristas las identificaban con el kirchnerismo. Entonces, ¿el kirchnerismo hace ese movimiento? Sí. ¿Se prestan a ese movimiento muchos de sus críticos? También. Porque sí ha habido a lo largo de estos años consideraciones y discusiones sobre la lucha armada. Sí se discutió. No es cierto este video entre las falsedades de lo que el Estado enuncia en ese video. No es cierto que esa historia no esté contada. Después se puede discutir cómo se cuenta. No está oculta, no está negada. En todos estos años, a lo largo de estos años, ha habido muchas intervenciones revisando la lucha armada, discutiendo la lucha armada, tomando distintas posiciones sobre la lucha armada. No es cierto que eso no esté discutido. Y sobre el accionar de las agrupaciones que recurrieron a la lucha armada, son discusiones que se han dado fuertemente y de un modo muy elaborado. Si no las conocen, no generalicen su desconocimiento, digan dónde, cuándo, cómo. Entonces uno dice Política y o Violencia de Pilar Calveiro, su libro extraordinario. Bien. La polémica del barco Schmuckler, sede Córdoba, para esta polémica fue una polémica extraordinaria. Ocurrió durante todos estos años. No es cierto, la revista Lucha Armada, dirigida por Mario Santucho, hizo aportes extraordinarios para pensar este campo de problemas, que es muy complejo y que admite posiciones muy diversas. No es cierto que no se tocó el tema, no es cierto. ¿Cómo hacemos, Martín? Porque nos queda poco tiempo, pero ¿cómo mezclamos esto con esta parte intelectual, inteligente también, Gracias, racional? ¿Cómo la mezclamos con este termo que sos hincha de Boca, que no debe reconocer una en contra de Boca? No. ¿Cómo convive todo eso dentro tuyo? Por un lado es mi zona liberada, y mi zona liberada, porque soy Ajá. así para estos temas que me interesan mucho, que nos interesan a todos, pero tiendo a ser así con casi todas las cosas. Es mi zona liberada. Pero también empecé a pensar, quería proponer, que se dicte fútbol termo en escuelas primarias, que cada uno después haga del equipo que quiera. Boca es el que mejor funciona, eso no hay duda. ¿Y cómo dicta fútbol termo? Habría ayudado, ¿Qué estudias habría ahí? ayudado a que el kirchnerismo se discutiera de otro modo, que es esta parte termo, a vos no te... Porque yo decía, yo entiendo lo que les pasa, porque a mí me pasa eso con River. Yo lo entiendo. ¿Le reconozco algo a River? No. ¿Le haría alguna...? No. Pero el país no se puede pensar así. Pero el país no se puede pensar así. El Entonces fútbol, digo, sí. esa parte termo, si les Si el enseñamos... fútbol no llegás, no le pegás a otra persona por eso, está todo bien. Pero, Es un bueno, juego. Claro. Sí. Entonces, canalicémoslo ahí, que es donde es pertinente. ¿Te gusta decir, hay un nosotros con el que está todo bien y hay un ellos al que no le vamos a reconocer nunca nada, ni cuando tienen razón? Para eso es el fútbol. Para eso está el fútbol. Enseñemos a poner en juego eso en el fútbol, porque ahí es pertinente, ahí funciona bien. El tema es que se nos escapó el fútbol también. Medio que lo perdimos, ¿viste? Que hay violencia, que no pueden ir los visitantes, que sospechamos de los árbitros. Estamos dando esa pulseada Claro. también. Yo lo que dije recién en Fútbol o Muerte sobre la final de la Libertadores, la segunda final histórica que se ha producido entre Boca y River, la primera la ganó Boca, la segunda la ganó ¿Cuál River. es la primera? Nacional 76, la Ah, final pero- más importante de la historia. Tirar la Copa Pero no Suecia. Seba, fue, dale. no fue Libertadores. No había Libertadores entre equipos de Eso es de un verdad. mismo país en ese momento, era la final más, es como si vos me dijeras que el día de mañana dos equipos argentinos, Boca River, llegan a la final del Mundial de Clubes y eso desdibuja la Libertadores del No, pero 2000. Libertadores hubo una entonces.
Es la final más importante que pueda darse entre Boca y River en ese momento. Eso ocurrió en 2018. Si algún día hay una final en el Mundial de Clubes, no quitan la significación de la del 2018. La del 2018 no quita la significación de la del 76, que ganó Boca, como lo enseñé, y que era en ese momento la final más importante que podía darse entre los dos. Hay que arrancar. Predominamos 42 años, ahora Bien. estamos empatados, desempataremos en algún momento, Bueno, nunca hemos es tu estado mirada. Empatados, hermoso. Bien, entonces Sí. estoy ejemplificando. ¿Podemos Sí. trasladar esto a una discusión política? Bueno, se No. empobrece. Ah, claro. Yo también digo del tercer gol. El goles sin arquero no se gritan. El del Piti. No Gol lo- sin arquero no se gritan. ¿No lo hubieras gritado si era de Boca? Me hubiese reído. Claro. No, bueno, sí, bueno, Claro. pero No, no ahí sé, no, se pero está grita bien. todo. quiero decir, este despliegue del temperamento, Termostato. justamente el termostato, en el fútbol está bien, porque el fútbol está Claro. eso para obcecarse, para meterse en un termo. Pero se nos fue el carajo. Cuando uno lamentablemente. ve, pero Sí. cuando uno ve que las discusiones políticas se dan en esos primero ellos, nosotros. Es ellos o nosotros, que ni el fútbol funciona Tubo, así, porque hay tubo, interés, hay el famoso terceros. No, porque en el fútbol, más allá de lo termo, vos ves un buen jugador con otra camiseta y decís, este es un buen jugador. Y lo podés disfrutar. Ponele que River no, pero podés ver otro equipo. Sí, otros. Y podés disfrutar. Ahí tuve mi conflicto era con por defensores, porque No. el defensor viene el Burrito Ortega. Claro. Y Yo lo dije, disfrutaste. ¿cómo hago para quererlo? Lo quise, Claro. obvio. Pero el Burrito Ortega a era Bochini que no lo querías como Sí, jugador. obvio. Sí, claro. En política es difícil. Obvio. Me parece que los militantes Pero no esa- disfrutan de un buen político de otro No, partido. decís, esa- esto pero lo es al hicieron revés. bien, no vas a Claro, escuchar a No vas a nadie. escuchar. Pero es al revés. Entonces, esta lógica termo, binaria, reductiva, ellos, nosotros no nos revisamos nunca, a ellos no lo reconocemos nunca nada, que está muy bien para Bien. cualquier equipo de fútbol. Claro. Enseñemos a canalizarlo al fútbol, Perfecto. donde funciona, donde no importa, donde está bien, y a ver si liberamos un poco las discusiones políticas para que no transcurran en esos términos. Claro. Ahí, Porque eso lo compro. Y yo creo que en Lo relación. compro como que Atlanta es el más grande de la Argentina y nadie lo reconoce porque es un país de boludos. Bueno, de ahí salió Gatti, Por ejemplo. Graciani, Madurga. La Copa Ribolsi. Suecia. Sí, el ruso. No, tenemos Rabina. mucho para Rabina, tenemos Sí. mucho para reconocer ahí, pero Ahí digo, tenés, Oblak. porque hay un pero punto es que ahí. Te lo reconoces y te tendría que dar bronca. Claro, porque me Porque lo arriba reconoce, en la me baja nada, el precio. pero te claro. baja el precio, decirte no. Vamos a las piñas. es un Bueno, lindo club. gracias por haber venido, Martín. Un placer. Martín Coan, en Vuelta y Media.